Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están, chicas y chicas de sexto? Bueno, en este cuarto día de este proyecto vamos a trabajar con relatos fantásticos y sintaxis. ¿Por qué este título? Recuerdan que habíamos estudiado en tipo de palabras las diferentes formas, los diferentes criterios de palabras, ¿sí? Estaba el morfológico, semántico y sintáctico, ¿sí? El sintáctico es lo que es lo que nos hace trabajar en el análisis de oraciones, ¿sí? En el análisis sintáctico es el que nos habla de esta sintaxis que tenemos aquí en este título, ¿sí? Pudimos ver las funciones que cumplen las construcciones dentro de una oración. ¿Y por qué digo construcciones y no palabras? Porque por ahí no analizamos palabra por palabra, sino diferentes partes o pedacitos de una oración o de un texto. Por ejemplo, si yo tengo un circunstancial de lugar en una oración, si yo digo, María está en la casa amarilla, ¿sí? Entonces, la casa amarilla va a ser un circunstancial de lugar, ¿sí? Porque me responde a la pregunta ¿dónde? ¿Sí? Entonces, la casa amarilla son tres palabras, la casa amarilla, ¿sí? Entonces, eso es una construcción. Todo ese grupito de palabras lo vamos a analizar y vamos a ver qué función cumple dentro de la oración, que en este caso sería un circunstancial de lugar, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo o para qué nos sirve todo esto, que ustedes se dirán, ¿para qué sirve todo esto? Seño, que cuesta un montón, y bueno, sirve para poder armar un buen texto, para que tenga sentido, y para que, por ejemplo, los cuentos de terror tenga todo lo necesario para que sea un cuento de terror, para que sea un cuento que dé miedo, ¿sí? Acá, en lo que ustedes tienen para leer, en la parte teórica, les habla para qué nos sirven los circunstanciales y para qué los predicativos, ¿sí? Los circunstanciales, como ya les dije, para poder ubicar en algún lugar a algún personaje, ¿sí? Miren lo que dice acá. Los circunstanciales permiten situar y desarrollar los hechos de los relatos fantásticos. El lugar y el tiempo de las acciones, el cómo y por qué esas acciones resultan atemorizantes. ¿Ven? ¿Ven cómo van apareciendo los circunstanciales por medio de las preguntas? Recuerden las preguntas del cuadrito de los circunstanciales. Y los predicativos, por su parte, ayudan a describir situaciones o personajes con características fantásticas. Recuerden que los predicativos, por lo general, son adjetivos, y los adjetivos nos sirven para describir o para hablar algo, ¿sí? Sobre un personaje, un lugar, una cosa, ¿sí? Igual los predicativos también podían ser alguna construcción sustantiva o algún sustantivo también. En los relatos fantásticos las descripciones son muy importantes. Por eso es muy útil usar verbos copulativos, ¿sí? Recuerden cuáles son los verbos copulativos. Ser, estar, parecer, yacer, resultar, semejar, quedar. Ellos nos van a servir para hacer buenas descripciones de los personajes, de los lugares o de cosas. Entonces, una vez que sepamos y tengamos en claro esto, nos podemos animar a escribir un cuento de terror, pero de terror, que nos dé miedo, o al menos nos dé un poquito de tensión, ¿sí? Y para eso vamos a usar circunstanciales y predicativos. Pero bueno, primero hay que ejercitar antes de escribir el cuento, así que hay que trabajar. Acá tienen que leer los siguientes fragmentos del cuento Dragón, ¿sí? De Harold Lovecraft. Eh, son oraciones que por ahí van a necesitar buscar alguna palabra, ¿sí? El sol ardía en el cielo. A ver, pausa. Acá puse leer los siguientes fragmentos y en realidad es uno solo, creo. Bueno. El sol ardía en el cielo. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto insondable de noche eterna. Entonces de repente lo vi. Tras una leve agitación, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Inmenso, repugnante. Aquella especie de polífomo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo rodeó con sus brazos largos y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Bueno, se supone que eso les tiene que dar un poquito de miedo. Hay palabras que no entendemos y que hay que buscar, ¿sí? Por ejemplo, la palabra polífomo. ¿Qué será? A buscar en el diccionario, ¿eh? Bien.
¿qué vamos a hacer? Primero, vas a reescribir en tu carpeta los circunstanciales que ya están subrayados y los tenés que clasificar. Recordá que tenés que ir al cuadrito donde están las preguntitas para poder identificarlos, ¿sí? En el cielo, en el borde del mundo, de repente, tras una leve agitación, sobre las aguas oscuras, hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, ahí son dos, ¿sí? Hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, con sus brazos largos y escamosos. Bien, los escriben uno debajo del otro y me los clasifican, es decir, me van a poner si es circunstancial de lugar, de tiempo, de compañía, de modo, etc., etc., etc. Bien. Después me dice, caracteriza los siguientes elementos del cuento a partir de los circunstanciales. ¿Sí? Acá hay dos circunstanciales. Acá hay dos frases, ¿sí? El lugar y el monstruo. A partir de los circunstanciales que nosotros subrayamos y calificamos, vamos a poder ver, ¿sí? Cómo es el lugar y cómo es el monstruo, ¿sí? ¿Cómo es el lugar? Pensemos. Si acá pusimos, el sol ardía en el cielo, me pareció que me encontraba en el borde del mundo escrutando desde el mismo canto insondable de noche eterna, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el lugar? Acá tenemos subrayado dos circunstanciales. ¿Cómo? ¿Sí? En el cielo responde a la pregunta ¿dónde? ¿Sí? Y en el borde del mundo, ¿sí? Puedes responder puedes responder a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo se encontraba? ¿Sí? En el borde del mundo. Entonces, lo que me está diciendo acá es que el lugar se parece, ¿sí? Al borde del mundo, ¿sí? Entonces, el lugar va a ser, o sea, puedo describirlo como que parecía el borde del mundo. Y bueno, y el monstruo está muy fácil, ¿sí? Acá tienen varios circunstanciales que me están hablando de cómo es el monstruo. Y en esto tenés que completar con circunstanciales para continuar la historia anterior, ¿sí? Esto te lo dejo a vos. Me recuerdo bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Acá hay que poner un circunstancial de tiempo, ¿sí? Ayer, a la mañana siguiente, anoche, piense, ¿sí? Después dice, estaba, circunstancial del lugar, en, piense, me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote, si es del lugar, seguramente lo recogió en algún lugar, ¿sí? Bueno, y así siguen completando. En cada espacio, entre paréntesis, dice qué clase de circunstancial tienen que poner. En el punto 5, y esto es lo que más quiero ver, ¿sí? Porque acá finaliza todo lo que hemos estado viendo y en esto yo voy a ver si entendieron, si no entendieron, ¿sí? Si leyeron, si no leyeron. Acá en esta parte van a tener que ustedes mismos hacerme su propio cuento de terror. Ahí yo les puse algunos pasos para hacer, ¿sí? Que no significa que acá queda la actividad, sí, no termina acá la actividad es hacerme un cuento, ¿sí? Esto es una ayuda para que ustedes puedan armar su cuento, ¿sí? Escribe tu propio cuento fantástico siguiendo estos pasos, ¿sí? Acá no termina la actividad, yo quiero un cuento, ¿sí? Dice, primero vas a tener que caracterizar un personaje utilizando predicativos subjetivos, ¿sí? Primero vamos a contextualizarnos y a pensar cómo es el personaje que yo quiero poner en mi cuento para que el que lo lea sienta un poquito de miedo. Le vamos a buscar un nombre, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo les pongo a medias un texto para describirlo, ¿sí? Era feo, bonito, alto, flaco, gordo, monstruoso. Bueno, pueden describirlo como ustedes quieran, con ojos rojos, ¿sí? Con colmillos, no sé, ustedes piensen. Piensen en el personaje, ¿qué personaje? Si van a ser un monstruo, van a ser un muerto viviente, o una persona que está bastante, ¿sí? Parecía alguien, su cuerpo se semejaba a que siempre permanecía en donde, ¿sí? Todas estas pequeñas oraciones que yo les pongo acá incompletas les va a servir a ustedes para poder ubicarse y
armar un cuento completo, ¿sí? Que tenga todas las características necesarias para que sea un cuento. Recuerden que tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. En el inicio me vas a presentar los personajes y el personaje principal, me vas a presentar el lugar, el tiempo, ¿sí? Si pasó hace mucho tiempo, si está pasando ahora, ¿sí? En el desarrollo, ahí me vas a meter todo el problema y toda la situación que va a hacer que a mí, la seño, cuando lea tu cuento, le tiene que dar miedo. Así que ahí vas a poner en el desarrollo todo lo que pasa dentro de ese cuento que me dé miedo. Ahí puedes poner un micro relato, recordá lo que vimos al principio, un relato más pequeño que hable de otra cosa, ¿sí? Y lo metemos dentro del cuento mayor y va a hacer que me dé miedo, ¿sí? Recordá que el primer cuento, el del retrato oval, hay un microcuento adentro que me habla de el pintor que pintó el retrato oval, ¿sí? El retrato de esa mujer que a la final termina como, ¿sí? Termina muerta. Entonces eso es lo que te da un poquito de suspenso, de miedo, de terror en ese cuento, que el cuento más grande, por así decirlo, ¿sí? Habla del protagonista que llega a un castillo con su criado, ¿sí? Y dentro de ese cuento está el cuento más chico, que habla de el personaje que pintó el cuadro. Bueno, elige el lugar apropiado y descríbelo. Es muy importante que provoque miedo o al menos inquietud en el lector. Por lo general, sótanos, habitaciones oscuras o viejas, ¿sí? Bosques encantados o oscuros de noche. Siempre hay oscuridad. Algunos lugares típicos de cuentos fantásticos son las casas con sótanos, los castillos, los bosques alejados, las habitaciones con ruido, etc. Imagina la historia completa, imagínate toda la historia, ¿sí? Pensando, como ya te dije, cuál es el conflicto y cómo termina la historia, ¿sí? Y bueno, esta historia de este proyectito termina aquí, ¿sí? Y seguimos después con los cuentos policiales. Un besito, chau, 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 chau.